¿Sabes lo que es la energía? ¿Sabes que todas las fuentes de energía provienen del Sol? A estas preguntas responderemos en este primer vídeo del curso de energías renovables de Quetzal Ingeniería. Para empezar con este curso de energías renovables y del uso de las mismas, tenemos que empezar por el principio. Tenemos que empezar a saber qué es la energía. ¿Sabes lo que es la energía? La energía es la capacidad que tenemos en producir un trabajo, que se hace a partir de diferentes fuentes de energía. Y este trabajo se puede producir de diferentes formas. Puede haber, sobre todo, 3 formas básicas de trabajo. ¿Qué forma básica de trabajo conoces? Muy sencilla, que sea movimiento. Para ir de un sitio a otro se necesita energía. Eso genera un movimiento. Hay otra fuente básica de trabajo que puedes conocer, que también es muy sencilla. Es que puedes pensar, ¿qué necesitas cuando tienes frío? Calor. Pues entonces otra forma básica de trabajo es el calor. Y una tercera forma básica de trabajo. Muchas veces cuando hablamos de energía, o pensamos en energía, pensamos en algo concreto. ¿Qué pensamos? En cómo va a funcionar nuestra nevera, cómo va a funcionar nuestro ordenador, cómo va a funcionar nuestro móvil. ¿Y con qué funciona todo esto? Con electricidad. Entonces, una forma básica de trabajo también es la electricidad. Vamos a poner aquí una EL. Entonces tenemos movimiento, calor y electricidad. Después, ¿has pensado alguna vez que se da la circunstancia de que estas formas, que son formas de trabajo, también son fuentes de energía? Porque, ¿sabes cómo se mueve un coche? Pues tienes un motor que genera calor, que genera una combustión y mueve ese coche. O también tenemos un motor eléctrico que mueve este coche. Es decir, que el calor y la electricidad generan movimiento. Se utiliza como fuente de energía, genera una energía. También tenemos que el calor puede ser producido por electricidad. Los generadores eléctricos, el aire acondicionado funciona con electricidad. O también con movimiento. Si hay una fricción, te genera un calor. ¿Y la electricidad? ¿Cómo se genera la electricidad? Pues también puede ser por calor o por movimiento. Porque tú muchas veces pues, generas calor para hacer un vapor de agua. Y ese vapor genera un movimiento en las turbinas y genera electricidad. O simplemente el movimiento del viento o el movimiento del agua genera electricidad. Es decir, que está todo relacionado. ¿Te suena esa frase que dice la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma? Pues aquí estamos hablando exactamente de esto. Ahora te quiero mostrar como ejemplo cómo se consume la energía final, la energía que llega a nuestras casas, a nuestros comercios, a nuestras industrias en España. ¿En qué forma se consume? Para eso te voy a mostrar un gráfico. Y seguid toda la chuleta porque la cabeza llega a lo que llega. Tenemos un gráfico así. Y tenemos una parte del gráfico muy grande. Así. ¿Qué piensas que puede ser esa parte de energía? ¿En qué se consumía? Pues se consume en transportes. ¿Y sabes qué porcentaje es de energía se consume en transporte? Un 42%. Es decir, que tenemos que la mayor parte de energía que consumimos en nuestro país, bueno, en España, si estás viviendo desde España, es en transporte. En el resto de países del mundo también vamos a tener un porcentaje similar. Después piensas, ¿cuánto consumo yo en mi casa? El porcentaje de energía que consumo yo en mi casa. ¿Cuánto es relativo al total? Pues ponemos otro trocito de tarta. En viviendas en residencial, tenemos un 18%. El 18% del consumo total se consume en las viviendas.
es menos de la mitad de lo que consume el transporte. Es decir, es importante consumir de manera eficiente en casas, es importante ahorrar en casas. Habría que trabajar mucho más en tema de transporte, pero también es una parte importante del consumo total. El consumo clásico, que se dice que es el más elevado, porque realmente está funcionando y está produciendo los bienes y los productos que se vamos a consumir en nuestras casas y muchas veces también en el transporte, es el consumo industrial. ¿Cuánto piensas que es el consumo industrial? ¿Será mayor que las viviendas? Pues ya te he dicho que va a ser menor que el transporte. Pues sí que será mayor que las viviendas, pero tampoco excesivamente. En industria tenemos un 24%. Un 24% del consumo de energía final del país es en la industria. ¿Y qué pasa con algún sector más importante? ¿Qué piensas? A lo mejor te puedes pensar que en la agricultura también se gasta mucha energía. Pues te vas a sorprender, porque en la agricultura tenemos solo una cosa así. Y tenemos solo que un 3% de la energía final se consume en la agricultura. Pero aún queda, hacemos la suma, aún queda bastante porcentaje. ¿Dónde puede estar el porcentaje que queda? Pues en el mundo comercial. Hay mucho en las ciudades, en los pueblos, lo normal es que hayan comercios, haya bares, restaurantes, tiendas de diferentes tipos. Pues esta parte de consumo industrial también tiene un consumo importante, que es el 12%. Y el resto 1% ya es en otras cosas. Pues el 12% es en comercio. Entonces, básicamente, lo que podemos ver en este gráfico es que tenemos el 42% utilizamos en transporte, el 37%, 39% utilizamos en trabajo y el 18% lo utilizamos en viviendas, en vivir. Esta es la distribución del consumo de energía final en España. En el resto de países puedes cambiar un poco la parte industrial, la parte comercial, la parte residencial, un poco el transporte también puede afectar, dependiendo si es más grande o más pequeño. Cuanto más grande es, normalmente el gasto de transporte va a ser mayor, pero se va a consumir una distribución parecida en cuanto al consumo final de energía. Pero esto es consumo final de energía. Ya cuando la energía ya viene a nuestra casa a alimentarnos. Y una cosa que os he dicho antes es que las energías, el movimiento, el calor y la electricidad se van entrelazando. Pues la forma del consumo final, en industria, por ejemplo, tenemos que el 34% de la energía consumida es por electricidad. Es decir, que se utiliza electricidad para generar el trabajo que queremos utilizar. Y en cambio, el 65% es por calor. Tenemos que consumimos más del doble de calor, de fuentes que generan calor, que fuentes que generan electricidad. Pero esto cambia diferente del sector. Si tenemos transporte, ¿qué piensas que sea el transporte? ¿El transporte qué piensas que sea? Pues la mayoría viene de calor, porque la mayoría de coches y de camiones y de medios de transporte utilizan una fuente de combustible fósil. Entonces tenemos que el 98% es calor. Poco a poco esto va a ir cambiando, se están introduciendo los vehículos eléctricos. Entonces ya tenemos que la energía final va a ser la electricidad. Pero estas fuentes son del año 2015 en España.
En una vivienda, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que más se consume de electricidad o lo que más se consume viene de calor? Pues en general todavía sigue siendo en viviendas más calor que electricidad. ¿Cuánto? Aquí ya el porcentaje es diferente, es aproximadamente el 60% es calor y el 40% es electricidad. Todavía hay muchas viviendas donde la cocción o la calefacción sobre todo funciona en base a gasoil o a gas. Entonces eso provoca que tengamos estos porcentajes. Pero hay un sector, solo hay uno, de momento, no te voy a poner todos, pero se voy a hablarte de uno, en el que la electricidad tiene más consumo que el calor. ¿Cuál piensas que puede ser? De los que quedan. Quedan solo dos, agricultura y de lo que hemos hablado, agricultura y comercio. Pues en este caso hablamos del comercio. En el comercio, más del 60% es electricidad. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido, porque normalmente en los comercios no se utiliza otra fuente, no se utiliza calor, salvo que sea para climatizar, y muchas veces se utilizan aires acondicionados. Entonces lo normal es que se consuma más electricidad que calor. En algunos sitios, cuando son restaurantes, sí que es verdad que utilizamos más calor con otros combustibles, con gas, pues sobre todo con gas, pero en general lo que se consume es electricidad. Y una pregunta que se ha quedado en el aire al principio: ¿qué son las fuentes de energía? ¿Qué son los combustibles en este caso? Combustibles son aquellas materias que puedes utilizar para producir ya sea tu calor, tu movimiento, tu electricidad. Normalmente tú vas a producir calor a través de los combustibles. Y tienes combustibles fósiles y combustibles renovables. ¿Qué es un combustible fósil? ¿Qué combustibles fósiles puedes tener? Pues podemos tener fósiles y renovables. Por ejemplo, el más fácil, el petróleo fósil. Otro combustible fósil que tiene mucha fuerza, que tiene mucho uso y que es el básico de la primera revolución industrial: el carbón. Otro combustible fósil: el gas. Gas natural o gas licuado del petróleo. Todos estos combustibles tienen una propiedad fundamental, que son finitos, se van a acabar algún día si se siguen extrayendo, tienen que extraerse de la tierra, tienen un daño a la tierra y aparte emiten CO2 y otros gases contaminantes como dióxidos de azufre y diferentes y NOx que provoca el efecto invernadero. Tenemos CO2 a saco. Tenemos otra fuente que no es renovable, pero proviene también de un mineral y tiene muchos problemas para el medio ambiente. ¿Qué fuente es? Energía. Pues tenemos también la nuclear, que es en base a ciertos minerales, principalmente de uranio. Esto no es una fuente de energía fósil, porque no es un mineral que no tiene materia orgánica. Cuando los fósiles estos tienen materia orgánica, básicamente es que antiguamente vivían seres vivos que se descomponían y acababan formando petróleo, carbón y gas. Aquí no, aquí es un mineral, una piedra. Es una piedra que tiene unos efectos radiactivos que pueden provocar la fusión nuclear que provoca calor. Porque con todas estas provocamos calor para después generar un movimiento, generar electricidad. Renovables. ¿Qué energías renovables podemos tener? Pues la que hemos hablado antes al principio y desde siempre. Tenemos el sol.
Tenemos el sol, que puede producir calor y puede producir electricidad directamente, las dos cosas. Tenemos el viento. El viento puede producir electricidad fácilmente con un molino. Y también puedes producir movimiento, porque el molino genera movimiento de las aspas y puedes, como hacían antiguamente Don Quijote y en La Mancha, puedes moler grano. Tenemos el agua, tanto de los ríos para hacer presas y generar electricidad, como del mar con sus mareas. Y tenemos también la tierra. La tierra es una fuente de calor. Y le llamamos geotermia. Que con ese calor se puede utilizarse para calentar o incluso también para generar electricidad. Hay uno más, que es la biomasa. La biomasa son los residuos vivos, no son residuos petrificados como fosilizados como son en el caso del petróleo, de la madera, de los restos agrícolas que podemos utilizar para generar calor. Hoy en día casi todo esto se utiliza para generar electricidad y para generar calor. Para generar calor, ¿qué tenemos de renovables? Pues el sol, con energía solar térmica puedes calentar un líquido. Tenemos la geotermia, que también mediante bombas de calor puedes producir calor y frío. Y tenemos la biomasa, que puedes quemar directamente leña, pellets, que son astillas y son restos de madera compactados, o puedes quemar también huesos de aceituna o diferentes materias orgánicas y generas calor. Para generar electricidad puedes utilizar el sol mediante la energía solar fotovoltaica y también mediante la termoeléctrica. Puedes generar electricidad con el agua, con los saltos de agua, energía hidráulica convencional. Con el viento puedes generar electricidad. Con los molinos, con los parques eólicos que habrás visto por muchos sitios y muchas imágenes, puedes generar electricidad con biomasa. También puedes calentar a gran escala de diferentes elementos orgánicos y hacer una central convencional como si fuera de carbón o de gas. O puedes generar con geotermia lo mismo. Con geotermia también puedes generar el calor suficiente para producir un gas, que ese gas haga un movimiento y termine haciendo electricidad. Para acabar con este vídeo, solo una curiosidad. Os quiero hablar un poquito para que tengáis como una constancia del último año, del año 2017, cómo se generó electricidad en España. ¿Cómo se generó? ¿Qué es la fuente de energía que piensas tú que más electricidad generó? Pues con el 21%, el premio se lo llevó la energía proveniente de las centrales nucleares. El mayor productor en España de una tecnología es centrales nucleares. Lo que pasa es que tiene cierta trampa, porque tenemos un 17%, tenemos que un 14% viene de centrales de gas de ciclo combinado. Y tenemos que un 11% viene de cogeneración. La cogeneración es un tipo de energía que produce a la vez calor y electricidad y se utiliza como combustible del gas. Es decir, que la suma de gas, 14 más 11, es un 25%. Es superior a la producción por energía nuclear. Después del gas tenemos que la energía que la fuente de energía más utilizada para producir electricidad en España es la siguiente. ¿Cuál piensa que puede ser? Es con un 18% aproximadamente. La eólica. De algo nos ha servido ser potencia mundial en muchos años. Y la energía eólica produce bastante electricidad en España. Hay meses en que el porcentaje de eólica puede llegar a ser 50%. Por ejemplo, los meses lluviosos, los meses que hay tormentas. El mes de marzo de 2018,
mes pasado, pues fue la energía más utilizada. Y tras esto, nos vamos a una fuente de energía ¿qué quieres que te diga? A mí no me gusta mucho. Y políticamente se tiene mucho miedo porque te genera mucho trabajo. Es importante ese trabajo, hay que hacer esfuerzos en asegurar que esas personas puedan vivir bien, pero esta energía es muy dañina tanto para las personas que trabajan en ella, como para el medio ambiente, como para las zonas donde se vive de ella. ¿Cuál puede ser que puede ser? Y tienes un porcentaje muy grande. Pues es el carbón, que lo he dibujado de color carbón. ¿Qué pasa con esta energía? Porque tienes que extraerla de una fuente, de unas minas. Estas minas ahora mismo esta es la energía ahora mismo más subvencionada de todas. Muchos hablan de las energías renovables, pero la más subvencionada es el carbón, porque se está subvencionando el trabajo de esta gente en lugar de reindustrializar. Pero como no estamos hablando de política, estamos hablando de energía, simplemente voy a poner el dato. Ahora simplemente por curiosidad, estas son las principales fuentes de energía en España. Pero por supuesto tenemos más, tenemos hidráulica. El agua nos ha dado mucha energía. Tenemos que el 7% viene de la hidráulica. Y me preguntarás, ¿y el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Tantos parques solares que se hicieron? ¿Cuánto produce? Bueno, el sol y los parques solares tienen un rendimiento moderado. Entonces tenemos energía solar fotovoltaica, que es aproximadamente un 3%. Y tenemos también energía solar termoeléctrica, que es la que produce calor para producir vapor, que produce movimiento, que produce electricidad. Que tenemos un 2%. Es decir, tenemos un 5% de energía solar, proveniente de energía solar para la producción de energía eléctrica en España. Estos porcentajes van a ir creciendo. Las últimas subastas de renovables van a hacer que la energía eólica suba un grado más, y la energía solar fotovoltaica, entre las subastas últimas del último año más el autoconsumo, va a ir subiendo también su producción en su porcentaje. Este va a ir bajando, el carbón irá bajando, y poco a poco también el gas irá bajando, y el nuclear conforme se vayan cerrando centrales. Pero de momento es así. Y para acabar te quiero responder a la pregunta que hemos hecho al principio. ¿Por qué todas las energías provienen del Sol? ¿Por qué? Porque el Sol provoca todos los fenómenos meteorológicos y atmosféricos y todo en nuestro planeta. El Sol genera la vida. Sin el Sol nunca hubiera habido seres vivos que se hubieran fosilizado para producir gas, para producir carbón o para producir petróleo. Sin el Sol el viento no se movería, las mareas no se moverían, el agua no se calentaría ni generaría lluvias, no habría energía hidráulica. Y sin el Sol no tendrías el agua en las centrales nucleares tampoco podrías producir la energía eléctrica que utilizas en las centrales nucleares. Por tanto, nuestro mejor amigo energético, como en todo en este planeta, tiene esta forma que te digo en los dibujos. Y todos dependemos de estos. En los próximos vídeos hablaremos del Sol y de cómo aprovechar su energía. Si te ha gustado este vídeo, dale un OK, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios si tienes dudas. En los comentarios puedes decirnos lo que quieras. Si es muy hater, igual te quitamos, pero seguramente no. Y puedes proponernos que hablemos de cualquier otro tema. Nos vemos en la próxima.